¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa Conversación en la Catedral. Esta noche vamos a hablar acerca de un fenómeno cultural muy importante en nuestro país. El fenómeno del arte dramático, que ha venido adquiriendo un importante apogeo y un cada vez más creciente apoyo del público y, por supuesto, un muy creciente entusiasmo de nuestra gente de teatro. Y a propósito de teatro, esta noche vamos a hablar acerca de un fenómeno dentro de ese fenómeno: puentes. Así que no se muevan, continúen con Conversación en la Catedral. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Para hablar sobre puentes, un montaje teatral que ha concitado la atención de los amantes del teatro de nuestro país y de los críticos, por supuesto, con comentarios, trabajos críticos muy favorables y, por supuesto, merecidamente favorables. Para hablar sobre puentes, una parte aquí de sus protagonistas. Jorge Pineda. Hola, buenas noches. Actor, artista visual, director, en fin. María Castillo. Conocidísima actriz, también productora y directora, profesora de artes dramáticas, una de nuestras grandes artistas de las tablas. Henry Mercedes, conocidísimo también, director, actor, productor, funcionario de cultura. ¿Qué más, Henry? Bienvenidos a Conversación en la Catedral. Discípulo de Conejo Books. No solo de la crítica, no solo de la prensa cultural, sino también del público. De hecho, vamos a tener más funciones de puentes, ¿verdad? Sí, sí. Más funciones de las que ustedes habían previsto, lo cual es una señal de su impacto en el público. Pero antes de entrar particularmente a puentes, yo quiero aprovecharlos a ustedes para que ilustremos un poco al público acerca de lo que significa la propuesta dramática del Teatro Cimarrón, que es su grupo, y que yo sé que tiene una propuesta teatral particular. Cualquiera de los tres, ¿verdad? Bueno, sí, nosotros como Cimarrón, que bueno, no es que somos un grupo, la tradición del grupo de mucha gente, sino básicamente Cimarrón lo componemos Jorge, yo, Saili, que somos el equipo central que generamos como todos los proyectos que hemos hecho, que son tres. Son tres, sí. Sí, porque además también es otra cosa, que nos dicen, pero ustedes han montado muchas obras. No, hemos montado tres, lo que pasa es que las obras nosotros, como tú dices, se presentan muchas veces. Claro. Montamos primero Whisky Sour, que fue en el 96, contexto de Chiqui Vicioso. La estrenamos en el 96 y la seguimos presentando. La última presentación la hicimos hace como un año
no hace mucho. O sea, tenemos más de 50 funciones con ese montaje que lo llevamos a Miami, a Costa Rica, a Venezuela y aquí en el país a Puerto Plata, a Santiago. Hemos hecho varias temporadas acá en la sala principal, en la Ravelo, en la Manuel Rueda, no, la Manuel Rueda, no, en la Máxima Viles Blonda, en la Cinemateca. O sea, la hemos movido mucho. Eso es uno de los propósitos nuestros. Después estrenamos en el 98, estrenamos Salomé U, Cartas de Inocencia, también basado con texto de Chiqui y con texto propio de Salomé Ureña, tartas y esto. Y esa la estrenamos ahí y también la seguimos presentando, la llevamos a Nueva York, la presentamos en el interior del país. O sea, se ha hecho el año pasado, en octubre, hicimos unas presentaciones especiales para el día del poeta, el día del nacimiento de Salomé. O sea, también con más de 50 funciones que se han hecho de ella, que ya, uno dice 50 funciones, a lo mejor la gente cree que eso es un número bajito, pero el teatro en Santo Domingo es un número alto. Es un arduo trabajo, claro. Entonces ahora vinimos con esta obra Puente, que con texto también de otra escritora. Ahí tenemos cosas comunes en los tres montajes. Así escritora. Eso me llamó poderosamente la atención. Escritora que no son propiamente dramaturgas. Claro. Porque ni Salomé era dramaturga, ni Chiqui, ni Rita. Ni Rita. Chiqui ahora, bueno, si ya está desarrollando un trabajo. En cambio, hay una predilección por textos que sin duda tienen una extraordinaria calidad literaria. Claro, ¿no? sí, no, eso es fundamental. Y la idea es traducir eso, pero no solamente usar el texto, sino usar cada uno de los elementos del teatro y valorarlo en su justa medida, que ningún elemento quede supeditado a otro. Entonces así, por ejemplo, Jorge Pineda, que es uno de los principales artistas plásticos que tenemos en el país, vacía, por decirlo de alguna forma, todo su arte visual también en el espectáculo, pero como viene un Ernesto López que nos hace las luces y también trabaja las luces, y viene en el caso por ejemplo ahora de Puente, Eduardo Suárez nos hace lo que pasa es que a Eduardo Suárez se le conoce como el deseo, entonces por eso era que estaba buscando el nombre. No, por eso te ayudé para que no no era Alzheimer, es verdad, no. Entonces, Deseo nos hace la música y también nosotros le damos, pero lógicamente las actuaciones, el vestuario, o sea, cada uno de los elementos, el maquillaje, cada uno de los elementos en su justa medida. Ningún elemento es supeditado a otro. Ese es como el planteamiento general que nosotros tenemos. Sí, también hay dentro de eso, por supuesto, cada uno de los componentes que van a trabajar en cada obra, cada una de las personas que trabajan en cada obra, aportan todo lo que son sus referentes y eso hace la obra muy, muy rica. Por ejemplo, ahora cuando estuvimos trabajando con la maravillosa María o con Elvira, que es una actriz maravillosa, claro. Isabel, Vicente, cada uno de ellos como artistas hacían su aporte como actores. Pero por ejemplo de María y de Elvira, que también son directoras, nosotros aprovechamos también unos conocimientos que nos enriquecían a nosotros como directores para aportarlos a la obra. Entonces yo siento que una de las obsesiones que tenemos nosotros como Teatro Cimarrón es no cerrarnos al conocimiento que nos puede aportar el otro, es todo lo contrario, es subirnos sobre los hombros de los actores para poder ver más lejos, para poder hacer el proyecto todavía mucho más interesante. E integrar al lenguaje escénico claro. otros lenguajes, ¿verdad? Claro. Propios del arte en sentido general. Claro. En este caso, y a propósito de ello, he podido leer cómo se destaca la presencia de la música, ¿verdad? Prácticamente, según un texto muy interesante que leí de Mónica Volunteri, que se titula Puentes sobre Tierras turbulentas, claro, haciendo una especie de parodia, ¿verdad?, de aquella canción. Y subrayaba ella la presencia de la música como si se tratase de la banda sonora de una película. ¿Es parte esencial de la propuesta escénica de Puentes? Sí, esa fue una de las opciones que tuvimos. Yo recuerdo cuando comenzamos a trabajar con Deseo, y Deseo es Suárez. Suárez, sí. Pero lo que todo el mundo lo conoce Deseo. Sí, con Eduardo. Pero claro, trabajar con Deseo es como trabajar con ahínco también, ¿no? Porque fíjate que la foto la hizo Placeres. Además, o sea que estaban con Deseo y Placeres. El deseo y el placer. Claro. Entonces... Y la pasada fue con Vicioso.
Esas son obras peligrosas. Entonces, él nos, primero, bueno, por supuesto, él asistió a los ensayos, vio todo el proceso, tuvimos varias conversaciones con él, y eso fue creándole a él pues una propuesta. Nosotros le explicamos algunas cuestiones dramáticas que queríamos aquí y allá, y ya a partir de ahí él fue concibiendo un proyecto musical. Ese proyecto musical él nos los trae y comenzamos a trabajar ya en los ensayos, ya a trabajar en hacer un trabajo de mesa con él, y evidentemente la cosa se va gestando. El proyecto comenzó a crecer más de poner música aquí y allá, y la propuesta de repente se amplió y hasta nos asustó un poco porque era música la obra entera. Entonces, ¿cómo iba a funcionar esto? ¿Cómo iba a funcionar esa música? Entonces aceptamos ese reto. Él tenía el deseo infinito de trabajar en el proyecto, y realmente, o sea, él es un artista, este muchacho, y evidentemente que fue una conexión muy, con unos buenos resultados, creo yo. Por cuanto se basa Puentes en textos de Rita Indiana Hernández, que son textos narrativos, poéticos, con una profunda vinculación con la realidad urbana, ¿es en efecto Puentes una metáfora de la realidad y de la cultura urbanas en Santo Domingo? María, ¿qué tú crees? Bueno, yo creo que más que esa metáfora, porque fíjate, el público, sobre todo los adolescentes, se han conectado mucho con ese lenguaje. Claro. Entonces, cada uno de esos personajes representa como una parte de lo que somos. Más que esas tipologías que están, por ejemplo, el Mago Gago podría ser un tigre, de esos tigres que aparecen en la playa y en Boca Chica, que te hacen un truco, que te venden una cosa, que hacen, el poeta de los alalgaltos, el niño craquero, ese tipo de cosas. Yo creo que cada uno de ellos tiene algo de lo que representa nuestra condición de dominicano. Entonces, el huracán viene a ser algo metafórico, ese maremoto que nunca llegó, sí, y que está en nuestra mente, esa vulnerabilidad, esa fragilidad de estar en un espacio, primero que no está muy firme y que además cualquier brisa lo puede borrar de un momento a otro, brisa de agua. O sea que está el hecho concreto de la ciudad como espacio concreto, real, ¿no? Pero yo creo que también la metáfora sobre esa ciudad está en esos personajes, en esos tipos de esa ciudad. Por ejemplo, yo hago un papel de una mujer, que es la madre, que cuando yo voy todos los días para el teatro, yo me encuentro, yo vivo en Bella Vista, yo encuentro a una señora que busca en los zafacones, de donde yo me nutrí, y a otra que está en el semáforo de la Sarasota con Churchill, que incluso ella se pone un vendaje en la pierna como yo me lo pongo, y yo incluso le pago su peaje, o su derecho de autor, ¿no? Pero ella está ahí, y ella quizás no reúne las otras condiciones del personaje. Es parte del teatro de la vida, ¿no? Es una suma de personajes. O sea, en mi personaje hay parte de ella, parte de la que saca la basura en Bellavista, parte de una viejita que vive en las Ramblas, que andábamos juntos, por cierto. Y cuando yo la vi, yo le dije, Henry, yo todavía me engranojo. Para mí aquello fue impactante. Y esa es la imagen que yo trabajé sobre el escenario con la madre. O sea, que siendo una cosa local, una viejita que estaba en la Rambla, en Barcelona, también me dio, a esa también hay que pagarle su derecho de autor. De modo que estos personajes, en cierta forma, constituyen un reflejo de nuestro entorno real y del mundo actual, ya que hasta personajes que conocieron en otras sociedades, otras culturas, también inspiraron. No, y nuestra cosmovisión como dominicanos. O sea, es algo muy interesante porque no estamos tratando de imitarla a ella ni a la otra, es que ella está ahí. Entonces, es una esa empatía, suma, ¿no? sí, hay una acumulación ahí de personajes, pero que a la vez son tan universales, tan humanos y tan de aquí. En el lenguaje ya eso se expresa en el trato sobre el escenario, pero hay algo de nosotros mismos que no solo los jóvenes están captando, porque el lenguaje sí es más cercano a los jóvenes, pero esa
esa idiosincrasia de nosotros expresada en un lenguaje actual. Yo creo que eso es muy impactante porque hay una generación anterior a Rita que no decía en escena. O sea, yo, por ejemplo, no recuerdo haber sentido que un personaje me permitía decirle algo a mi madre, porque eran personajes como quizás a mi abuela le dirían, o siempre, o estaban en Grecia, o hasta en la cueva de Altamira, qué sé yo, pero ahora yo siento que ellos no quieren perder la oportunidad de decirnos algo a nosotros. Correcto. Y el reto nuestro era precisamente traducir en escena esa fuerza que tiene Rita en sus textos, esa rabia, esa rabia. todo esos contenidos, como ella lo plasma en su texto, que lo plasma magistralmente. Sí, Entonces el reto nuestro era, como directores, como actores, era traducir eso ya al a lenguaje escena, escénico. al lenguaje escénico, y que mantuviera esa crudeza esencia. que a veces tiene la Sí, escritura una de rabia Rita, que es ¿no? saludable Esa porque rabia. quiere decir que no hay indiferencia, porque Claro. nos gusta referirnos mucho a los jóvenes, pero esa rabia la siento yo todavía a mi edad, entonces es importante ver que hay rabia y no indiferencia. Correcto. Vamos a ir, con el permiso de ustedes, a una breve pausa. No se muevan, continúen con conversación en la Catunera. Música de la larga alta, póster de la larga alta, video de la larga alta, con vela y galones plásticos de vino. Como si la película de la larga alta no tuviera fin. ¿Por qué? Porque a veces la gente se ampara en el cuerpo porque hay una imposibilidad con el discurso. Seguimos nuestra conversación de esta noche en torno a la obra teatral Puentes. Hemos visto cómo hay una propuesta dramática en cierta forma ecléctica en Puentes, ¿no? Y en lo que es la visión del teatro del grupo Cimarrón. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De un teatro experimental? ¿De un teatro contemporáneo postmoderno? ¿De un teatro, en efecto, como ya he dicho, ecléctico, que se nutre de distintas corrientes y hace una propuesta al margen de la adhesión radical a una posición o a una trayectoria del teatro? Mira, ¿O acaso hay una revisión de lo clásico? Me gusta el término, vamos a discutir un poco el término experimental, porque ese me gusta a mí, para desmontarlo. Muy bien, vamos a ver. Porque yo digo una cosa, o sea, si yo fuera biólogo, no fuera teatrista, y yo estuviera experimentando una medicina, pues yo cogería, qué sé yo, una rata o algo, y entonces experimentara con ella, y entonces cuando estuviera ya definido, entonces yo hiciera la medicina y la patentizara y saliera al mercado. Yeah. Entonces cuando ya sale, ya no voy a experimentar con la gente, ya yo lo que voy a venderle mi medicina ya patentizada. Entonces por eso, cuando me hablan de teatro experimental, yo digo, pero ¿experimental cómo? O sea, yo soy un profesional del teatro, nosotros somos profesionales del teatro, entonces lo que nosotros hacemos es un teatro profesional, no experimental, en ese sentido. Que uno está en una búsqueda, que uno está en algo que en cada trabajo de nuevo, bueno, pero esa es la función del artista. O sea, la definición de artista, si tú no estás en esa búsqueda nueva, no eres artista, Claro. puede ser otra cosa, un buen artesano quizá, o lo que sea, pero no artista. Entonces, lo de la novedad, lo de la búsqueda, eso va intrínseco a la función del artista. Y con relación a la contemporaneidad, bueno, somos contemporáneos porque estamos haciendo lo de este tiempo, en este momento, y somos contemporáneos. Si nos inscribimos en la posmodernidad, ya María ahí tiene una reflexión más profunda. Vamos a ver, María, vamos a ver. Yo creo que lo que está pasando ahora en el teatro dominicano es precisamente que está muy contaminado, y eso es muy interesante. Yo creo en la contaminación.
yo creo en la contaminación de generaciones, creo que hay algo en la experiencia que se complementa muy bien con cosas más frescas y que además se retroalimenta y que en este trabajo hay algo que se llama métier, ¿no? Que el oficio, que la experiencia es muy necesaria. O sea, cuando ya estamos armando un espectáculo, hay muchas cosas que ya están demostradas y que se refieren a una práctica, digamos, constante, que son importantes. Entonces yo creo que cuando María Cristina Camilo sube al escenario con Vicente Santos, con una diferencia de 60 años, ambos se están aportando. Vicente es un muchacho muy joven, hace un trabajo más físico, María Cristina es una maestra. El rol del poeta de los... El poeta de los alargaltos, ¿no? Sí. Y en el de Camerón, por ejemplo, trabajaban, ella era la abadesa y él era el jardinero del convento. Pero lo que quiero decir es que pongo a María Cristina y no me pongo yo con Vicente porque... para que vean que en una brecha de 60 años, por ejemplo, ambos se complementan. Ella tiene que hacer un trabajo más corporal, que no sería su fuerte habitual, y él también tiene que hacer un trabajo más encaminado al discurso. Entonces, en esa contaminación sale un mejor resultado. ¿Por qué? Porque a veces la gente se ampara en el cuerpo porque hay una imposibilidad con el discurso, y viceversa. Cuando hace 30 años, por ejemplo, cuando yo comencé, había un exceso de valorización en el discurso. Entonces nuestros maestros, que a su vez tuvieron maestros españoles, que fueron los fundadores, por ejemplo, del teatro oficial, tenían un discurso realmente perteneciente a su época. Luego quisimos desmontar un poco eso y ponerle más fisicidad, y entonces algunos se fueron al extremo y entonces aquello se convertía en una cuestión acrobática, bueno, ni siquiera acrobática, porque ser acróbata es una cosa también muy complicada y que requiere mucho esfuerzo. Entonces yo creo que en este tiempo el teatro, ya conscientes todos de que una cosa es hacer ejercicio físico y experimentos dentro de un salón que luego lo va a llevar al escenario, y otra cosa es que hay un oficio que te exige proyectar emociones, proyectar tu voz, también hay un trabajo vocal, o sea, hay que tener oficio. Y entonces eso es lo que se está dando y es lo que yo más valoro y en lo que más creo, igual que la contaminación de métodos de trabajo. Yo creo que si uno se volviera stanislavskiano puro, eso ni el mismo Stanislavski le gustaría. Entonces, si uno ha tenido la oportunidad de conocer a profundidad el método, eso le da la oportunidad y el deber, lo pone en el deber también de nutrirse de otras corrientes, porque Stanislavski no era un ortodoxo como se le quiere plantear. Stanislavski tenía ahí a gente como Meyerhold o como Vakhtangov, ¿no? Claro, es que a veces creo sí que hay una radicalización, ha habido en nuestro teatro, ¿no? O es una radicalización hacia Grotowski, o es una radicalización hacia Stanislavski, o pero es una se está contaminando, Sí, eso es lo que me gusta. Sí, ahora y se está eso es lo que contaminando. yo creo, en lo que yo creo. Yo es creo decir, que es más ecléctico, sí, es más claro, abierto. porque es que estamos- nadie tiene la verdad absoluta. Además, si tú, la necesidad de una técnica es una cosa fundamental. O sea, yo no puedo ponerme a hacer pintura abstracta si no soy un buen dibujante. Claro. Algunos lo hacen y no se les da bien, pero detrás de cada buen pintor, aunque no sea figurativo, hay una fuerte escuela, igual que yo no puedo... Tiene que haber un dominio de la técnica. Claro, yo no puedo tocar a Mozart si yo no conozco el oficio de tocar, si yo no conozco las notas, si yo no me entreno todo el tiempo, y así pasa en el teatro. Lo que sucede es que eso entonces necesita alimentarse de otras cosas. Después que está esa técnica, entonces ahí está la creatividad, la imaginación, entran muchos factores, los referentes culturales, la información, todo eso. Eso es importante porque me da la impresión de que muchas veces nuestro público, sobre todo, cree que subir a las tablas implica simplemente un ejercicio de memorización. Y de disciplina. Hay gente que dice, yo soy disciplinada y me Claro, aprendo mi letra, pero claro, eso no pero te hace no, artista. hay que tener esos referentes culturales, hay que tener, yo entiendo, y como he visto el montaje de obras, he tenido la oportunidad de ver
un trabajo de erudición, un trabajo de investigación previo al montaje, incluso en la discusión de los roles. Sí. Se hace el ejercicio físico, es verdad, el cuerpo, el lenguaje corporal es fundamental en el teatro, Sí. pero también hay un ejercicio mental, que es básico, ¿no? Es, Sí, es un hay una- aspecto psicofísico. Sí, Claro. sí. Es que ahorita cuando tú estabas diciendo de que como en qué corriente nosotros nos inscribíamos, me hizo mucha gracia todavía también la palabra contemporáneo, porque ya comenzó a discutirse, ¿no? Otra vez comenzó a discutirse cuándo va a terminar el término contemporáneo, Claro. sobre todo para aplicarse a las artes visuales. Están buscando la palabra nueva, a ver quién la descubre primero entre los críticos. De ahí vino lo posmoderno, pero volvemos a lo, sí, volvemos a lo contemporáneo. Exactamente. Entonces, hay esa... yo siento que, por ejemplo, nosotros como grupo no tenemos así una preocupación por integrarnos o tener un rótulo en relación a qué término usar para definir. Claro, un arquetipo, ¿no? Exacto, en lo absoluto. Pero sí hay una serie de elementos que sí nosotros nos preocupamos que hayan dentro de las propuestas que hacemos. Como te señalamos anteriormente, una de esas preocupaciones es la integración de lo que son todos los elementos que conforman el teatro, valorándolo en su dimensión absoluta, donde cada uno sea protagonista sin que interrumpa el discurso general de lo que nosotros queremos decir. También hay otra preocupación y es la sinestesia. Es decir, la sinestesia es esa capacidad que va a tener el espectador de ir creando su propia historia a partir de lo que pueda percibir o recibir de la obra de teatro. Esa es una característica que el teatro, me parece a mí que lo ha tenido la vida entera, pero que ahora se hace y se trabaja con más preocupación, porque sobre todo el teatro actual ha entendido que la máscara no es solo, como hablaba María, no es solo la voz, la máscara no es solo el rostro, que saber llorar, porque el de la última fila tiene que ver esa máscara y tiene que sentir el dolor o ver la lágrima, aunque no la esté mirando literalmente. Hablando de eso, yo recuerdo esta película, El Hombre Araña, que hay una escena que es muy teatral, que es cuando se muere el tío de este muchacho, del Hombre Araña, y la tía va a decirle a él que se ha muerto el tío. En ningún momento, que es un lenguaje propio del cine, hacen un close-up que te permitiría a ti ver pues, la lágrima, y el lenguaje sería facilísimo para el cine. Sin embargo, lo que ellos utilizan es todo el cuerpo de ella que se quiebra y crea toda una máscara que te habla del llanto, del dolor. Y te lo dejan allá. Entonces, eso mismo, por ejemplo... Como si estuvieras ante el escenario. ¿verdad? Ante el escenario. Pero te da la misma sensación de dolor. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en la obra, en un momento muy dramático, que también está María, y que la gente tiene que ver que ella está, bueno, pues muerta de dolor y de tristeza. El último de la fila no ve que ella está en ese llanto, esa angustia. Solamente ve el cuerpo de ella. Es solamente el cuerpo como máscara, que ella tiene que usarlo. Entonces ella usa el cuerpo, usa la voz. En ese momento están detrás los otros personajes que están en ese proceso de dolor. Es decir, que el público va tomando esos elementos y va construyéndose la historia, que no va de una manera lineal en lo absoluto para cada... Y con para sus nadie. referentes, como Exacto. decía, siempre con sus referentes. El público, los referentes tanto del artista como los referentes del público. Ese es un aspecto que me interesa que toquemos al retornar luego de esta pausa, la relación entre el teatro y el espectador, el público. Volvemos en breve con conversación en la catedral y el tema de esta noche, puentes. Me voy a comprar media docena de repago y un ablandador de onda. Y a todos estos hipijapas vamos a meterlo en cintura. Y si te menea mucho, te pongo una demanda por abuso de menores. ¿Sabes que yo salí en el periódico con una oreja masticada en una mano? La relación del público con el espectáculo depende mucho de la relación que tenga ese espectáculo con los otros dos ejes.
El teatro dominicano y el público. Es cierto que estamos viendo con mucha satisfacción el surgimiento de propuestas dramáticas, propuestas escénicas, grupos de teatro. Esto quizá no haya todavía suficiente espacio teatral para que podamos ver representaciones teatrales más seguidas, pero de todas maneras hay un calendario apretado en el ambiente cultural dominicano, en lo que a representación de obras dramáticas se refiere. Pero ustedes, como gente de teatro, que tiene la posibilidad de enfrentarse al público como actores, ¿verdad?, y como actrices, y por otro lado también, enfrentarse al reto de atraer un público desde el punto de vista de la producción y la dirección. ¿Cómo aprecian ustedes la valoración del teatro dominicano por parte del público? Mira, en sentido general, el teatro como una actividad cultural, una actividad artística, tiene 4 ejes fundamentales, ¿verdad? Estamos los creadores, que somos los que, bueno, hacemos lo que se va, en este caso, a consumir por parte del espectador. Está el público, como tú bien dices, ese público al que nosotros llegamos, al que nosotros nos dirigimos, y que incluso que cuando uno piensa, aunque uno diga que no piensa en el público, pero cuando tú haces una obra, está orientada, no es a una persona específica, pero no es lo mismo cuando uno va a hacer una obra dirigida a niños que dirigida a un sector, o sea, uno tiene una idea general, aunque no específica, de ese público. Y las otras dos bases de esa producción serían el apoyo a nivel, por ejemplo, que siempre lo hemos tenido a nivel privado, a nivel de las empresas privadas, y el apoyo a nivel oficial, que también siempre lo hemos tenido de una forma u otra. Entonces, la combinación de esos 4 ejes es lo que hace realmente que una producción pueda tener porque a veces hay muchas producciones muy buenas desde el punto de vista artístico, pero no cuentan con los demás ejes, entonces no llegan a ese público, no hacen el impacto que deben hacer, no causan la sensación, el movimiento que deben causar. Entonces yo siento que la relación del público con el espectáculo depende mucho de la relación que tenga ese espectáculo con los otros 2 ejes, o sea, con la parte del apoyo que tenga por parte de privada y por parte público. Por parte público, tradicionalmente nosotros hemos tenido el apoyo a nivel de los espacios. Los espacios aquí, prácticamente la mayoría de los espacios son públicos, de representaciones escénicas. Y eso ha sido algo que nos ha ayudado a mantener una cartelera permanente. O sea, tener espacios que uno tiene acceso a ellos, que prácticamente uno no paga. O sea, paga 1% de la boleta, pero no tiene que ir a pagar, o sea, el resto de ir a pagar un alquiler. O sea. Y además también esos espacios de una forma, se han ampliado, porque ya no solamente se está usando los espacios tradicionales como el Teatro Nacional, Bellas Artes y eso, sino que, por ejemplo, salas nuevas se han abierto, salas más alternativas, más como el caso de la Cuarta, el caso la del Teatro Luna, que es un barrio, la de Germana La Máscara, Máscara, se han abierto nuevos espacios. En Santiago las tablas de María Ligia, Grullón. O sea, que eso ha ayudado también a acentuar un poco esa relación con el público y la relación pero necesitamos sobre todo yo digo que el gran patrocinador de la actividad teatral siempre hemos sido los creadores, porque los creadores de una forma u otra siempre hemos estado ahí, un poco autoesclavizándonos, sobreexplotándonos y todo eso, siempre hemos estado después ahí. De todo uno es su propio gestor. Cuando en esta obra Henry es el productor, Henry, que es gestor cultural, o cuando yo produzco para la Compañía Nacional de Teatro, es una producción de la Compañía Nacional de Teatro, pero uno tiene que establecer todos esos mecanismos de contacto con el público. Y cuando tú haces la pregunta sobre el público, también a veces no sabemos cómo
captar otros públicos a través de la propia obra. Por ejemplo, cuando hacemos una obra que está muy ligada al mundo de la literatura, estamos captando otro público porque son públicos diversos. O sea, el público que va a la sala grande a ver comedias comerciales no es nuestro público. Pero si nosotros logramos que ese público también venga a ver lo nuestro, lo estamos captando. Yo no creo, como dicen, hoy mismo escuchaba a alguien decir que hace bien que vayan a ver las comedias que son como si fueran de televisión, pero en el teatro. No, es que no es verdad. Es que eso es lo mismo que se puede hacer en un set de televisión, Exacto. pero llevado a la sala grande del Teatro Nacional o a cualquier otro espacio. Pero los públicos son muy diversos, igual que, por ejemplo, esta obra, una de las cosas que tiene es que hay un mundo literario preocupado por eso. Es como cuando uno hace una obra sobre Emily Dickinson o sobre Heiner Müller, o cuando uno hace el Decamerón. Entonces el Decamerón le interesa a la gente que ama la literatura, pero es materia de estudio en la escuela. O sea que tú puedes llevar escolares porque eso es materia de estudio, pero a la vez es comedia, y es comedia picaresca. Entonces tú puedes captar un poco del público de las comedias habitualmente, digamos, entre comillas, comerciales, cuyo único fin no es el artístico, sino potenciar ahí la risa y unas boletas jugosas, o sea, sí, el entretenimiento a cambio de una jugosa entrada. O sea, que puedes también captar ese público, puedes captar el otro, digamos, el mundo intelectual que no es precisamente el de teatro, pero también si hay una música que interesa a los que amantes de la música, también vas a tener ese público, porque son públicos. Acá me abuelo gustaba cruzar la carretera conmigo. Caminábamos por su parte y veíamos las estrellitas al derecho y al derecho. Cuando llovía, cada voz seguía caminando, pero el cuerpo de mi tía como que se inundaba con el agua y se caía. El público no tiene una sola cara. Y esa ha sido una de las grandes ventajas del cine como séptimo arte, ¿no? Claro. Que tiene esa capacidad integradora de distintas manifestaciones estéticas, y entonces en una sala de cine te encuentras A con todo el gente, mundo. con un público que tiene diferentes gustos. ¿Sí? Mientras más heterogéneo es el público para el cual tú diriges lo tuyo, más posibilidades tienes de permanecer. Claro. Porque cuando ya nos cerramos mucho y nos miramos mucho el ombligo, lo hacemos para nosotros y para que a nuestros amigos les guste. Hay un poco de narcisismo en eso, y yo creo que todos lo tenemos un poco, pero tenemos que tener la lucidez de pensar que yo también quiero de aquella tajada que se va a la sala grande a las comedias, o quiero también el público intelectual que muchas veces también tiene una repercusión diferente a través de los medios porque valora tu trabajo y lo proyecta. Y también en relación al público,